Buenas noches, mi nombre es Hildebrando Cruz Clavel y hoy hablaré sobre el libro Mitos, Ideales, Realidades y la distancia entre la sociedad y la transparencia de los gobiernos municipales de Puebla. Libro escrito por Román Sánchez Zamora y Francisco Sánchez Espinosa. El texto inicia abordando la necesidad de transparencia en los gobiernos, destacando la paradoja entre la existencia de leyes y reglamentos y la falta de claridad en su aplicación y contexto con la población. Se plantea la importancia de analizar diferentes variables como la sociedad, las plataformas de transparencia, los procedimientos municipales y la certeza en las solicitudes de información. Se menciona la creación del INAI y su marco legal, así como la falta de continuidad en los trabajos de transparencia, debido a la tradición política. Se señala que la sociedad demanda información gubernamental para satisfacer sus necesidades, pero la participación ciudadana es baja y se cuestiona el origen de este desinterés. Se destaca que en las plataformas digitales no han tenido el impacto esperado, especialmente en municipios rurales. Se propone un estudio con diferentes grupos de ciudadanos y titulares de unidades de transparencia municipal para evaluar la satisfacción institucional al solicitar información. Se hacen observaciones en los niveles municipal y estatal y se proponen medidas para mejorar la certeza administrativa y gubernamental mediante la participación ciudadana. El texto arranca hablando principalmente de la transparencia, el ideal legal, donde resalta la importancia de la transparencia en la participación ciudadana y la relación entre gobierno y sociedad. Se critica la falta de madurez de los gobernantes para cumplir con la responsabilidad de exponer cómo se lleva a cabo la gestión pública. Se señala que las instituciones autónomas de transparencia han sido cooptadas por intereses políticos partidistas en lugar de servir a la sociedad. Se destaca la necesidad de evaluar las instituciones en términos de sus procesos, legalidad y su conexión con la ciudadanía para proponer mejoras en la gestión gubernamental. Se menciona la relevancia de la transparencia como un derecho fundamental, respaldado por acuerdos internacionales y reflejado en la Constitución. Se hace hincapié en la falta de regulación y actualización de los reglamentos de transparencia en algunos municipios, lo que dificulta el acceso a la información pública. Finalmente se menciona la realización de solicitudes de información para abordar estos problemas con más detalle. En la prioridad social de la transparencia se habla sobre la falta de interés de la sociedad en la transparencia, así como los obstáculos y desafíos para acceder a la información pública. Se mencionan diferentes aspectos que influyen en el interés y la utilización de la información pública, como la necesidad, la utilidad, la oportunidad y el conocimiento sobre la información. Se discute también cómo en el acceso a la información varía según la información académica y el oficio de las personas interesadas, así como la influencia de los medios de comunicación y el entorno social. Se resalta la distancia entre la sociedad y las instituciones encargadas de proporcionar la información, debido a barreras legales y procesos burocráticos. Se menciona la propuesta de desaparición del INAI y se destaca la existencia de múltiples intereses y barreras para acceder a la información gubernamental. Ahora abordaré las asignaciones y los primeros reportes, donde se describe el proceso de asignación de entidades federativas a participantes universitarios para formular preguntas a las unidades de transparencia locales, el UTL. Inicialmente, se invitó a 50 personas para obtener al menos 2 respuestas completas por entidad federativa. Cada participante fue identificado con un número del 1 al 50. Se realizaron 2 sesiones de asignación donde se corroboraron y reasignaron entidades según las peticiones de los participantes. Se destaca que la Ciudad de México fue la entidad más solicitada, seguida de Nuevo León y Puebla, mientras que el Estado de México fue el que menos asignaciones tuvo. Se enfatiza que la asignación no garantiza la finalización del proceso y que se deben cuidar los casos con menos asignaciones para asegurar su completitud a la investigación. La primera entrega de evidencias de solicitudes de información muestra que 17 personas realizaron correctamente la actividad, identificándose algunos como ejemplos bien presentados. Se destacan 2 casos en amarillo donde se solicitaron entidades diferentes a las asignadas y 2 casos de confusión en las instituciones solicitadas. Además, se encuentran 6 casos que no son correctos y deben corregirse más tarde. En una segunda entrega se suman 13 casos adicionales correctamente realizados, totalizando 30 casos. Se destaca la falta de solicitudes para el Estado de México y Colima, que deben ser abordadas en las siguientes etapas. En una tercera revisión, se identifican casos con errores y se encuentra solo un caso nuevo exitoso para Colima, mientras que los faltantes en el Estado de México y Colima deberán ser subsanados en etapas posteriores.
Se recibieron 3 series de respuestas, correspondientes al número de veces que se realizaron las solicitudes de información por parte de los universitarios. En la primera recepción se recibieron 23 casos, pero 4 de ellos no son válidos debido a diversos errores en las solicitudes. Posteriormente se recibieron 11 archivos en una segunda entrega, de los cuales 5 son válidos y 2 tienen errores. En una tercera serie de respuestas se obtuvieron 5 casos adicionales completos. En total, se contabilizan 30 casos válidos entre las 3 entregas. Los plazos de respuesta varían, siendo la mayoría alrededor de 12 días naturales, aunque hay casos más rápidos y otros más lentos. Se destaca la importancia de elaborar correctamente las solicitudes de información para obtener respuestas satisfactorias. Ahora comentaré el tema metanarrativa, la experiencia y percepción de los usuarios de la Plataforma Nacional de Transparencia en solicitudes locales. Se presentan los resultados y hallazgos de un grupo de universitarios de entre 19 y 22 años capacitados en el tema de derecho a la información y el proceso para obtener respuesta a las solicitudes en la Plataforma Nacional de Transparencia, PNT. Aunque el ejercicio de solicitar información pública resultó atractivo para la mayoría, muchos mostraron nerviosismo y desconfianza debido a la complejidad percibida en el uso de la plataforma. Algunos tuvieron que recurrir a videos tutoriales en YouTube para entender el proceso. Se observó que el 40% tuvo sus solicitudes rechazadas al menos una vez, lo que generó frustración y considerables esperas. El 64.7% calificó su experiencia como satisfactoria, destacando respuestas rápidas y completas, mientras que el 35.3% no quedó satisfecho, reportando respuestas tardías, incompletas o incorrectas. Los estudiantes expresaron sugerencias de mejora, como la simplificación de la plataforma, la difusión adecuada del derecho a la información y la necesidad de capacitación y apoyo continuo para los usuarios. Se identificó que la unidad de transparencia de la Ciudad de México fue la más eficiente, mientras que otras, como las de Tlaxcala, Veracruz y Chiapas, fueron peor calificadas. En el documento se habla de la transparencia en los gobiernos municipales, donde propone realizar entrevistas en 22 casos de municipios de Puebla. Para seleccionar una muestra probabilística, se sugiere utilizar el índice de marginación como variable. El Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas de Desarrollo Social, el Coneval, define la pobreza y la pobreza extrema en función en 6 carencias sociales y el ingreso por debajo de la línea de pobreza por ingresos. Se detalla cómo el Coneval aborda la medición de la pobreza a nivel municipal, destacando las dimensiones socioeconómicas consideradas: educación, ingresos, distribución de la población y vivienda. Estas dimensiones se desglosan en 9 indicadores que conforman el índice de marginación. Se propone utilizar este índice para asignar cuotas a los municipios, dividiéndolos en 5 categorías de marginación: muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. Se presenta un cuadro con la distribución de municipios en cada categoría y se calculan los porcentajes respecto al total de municipios. Luego se distribuye de forma proporcional el tamaño de las muestras de 22 municipios entre estas categorías. Finalmente, se realiza una aleatorización utilizando Excel para seleccionar municipios de cada categoría, obteniendo así una muestra representativa de 22 casos. El grupo de investigación está compuesto por jóvenes de entre 19 y 22 años, capacitados en temas de transparencia y derecho a la información pública. La mayoría realizó solicitudes al Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, el ITAIP, abarcando una diversidad de municipios en el estado. La experiencia mostró que la Plataforma Nacional de Transparencia, PNT, no es considerada amigable por la mayoría de los usuarios. Se critica su diseño complicado, la falta de tutoriales o instructivos, la cantidad de ventanas emergentes y la lentitud del proceso. Se sugiere modificar el diseño para hacerlo más sencillo y visible, así como agilizar el trámite y ofrecer la información en diferentes lenguas indígenas. A pesar de la opción del anonimato para los solicitantes, algunos expresaron preocupación por la protección de sus datos personales. Se encontró que los tiempos de respuesta son prolongados y, en algunos casos, las respuestas no satisfacen completamente las solicitudes realizadas. La mayoría de solicitudes se fueron a recurso de revisión, lo que refleja la necesidad de mejorar el proceso de solicitud y respuesta. Se destaca el uso potencial de la PNT para conocer información pública y fines académicos, pero se considera que debe mejorarse para ser más útil. En cuanto al perfil de los participantes, hay una mayoría femenina y la mayoría vive en una zona urbana,
principalmente toman clases a través de sus propias computadoras y la mayoría no tenía conocimiento previo sobre transparencia y acceso a la información pública antes del ejercicio. La calificación promedio otorgada a la PNT fue de 7 sobre 10. Los resultados del grupo de 7 participantes fueron los siguientes, donde el grupo de investigación, donde estaban compuestos por 7 personas, realizó solicitudes de información pública a varios municipios e instituciones del estado de Puebla, principalmente a municipios pequeños y ubicados en diferentes puntos de la periferia del estado. La edad promedio del grupo fue de 22 años, con una formación académica que en su mayoría llega hasta la preparatoria. La mayoría encontró fácil acceder a la página de la Plataforma Nacional de Transparencia, PNT, aunque algunos tuvieron dificultades con redireccionamientos y diseños complicados. La mayoría está de acuerdo en el anonimato de las solicitudes y la mayoría no considera una vulneración de sus datos personales colocar su nombre en las solicitudes. Sin embargo, encontraron la navegación y el proceso de solicitud en la plataforma complicados. Sugirieron mejoras en el diseño y la velocidad del proceso. Aunque la mayoría considera que la plataforma guarda el anonimato correctamente, hubo casos donde no recibieron respuesta a sus solicitudes y quienes recibieron respuesta no quedaron satisfechos en su mayoría, considerando que no se les proporcionó la información solicitada de forma correcta. Solo una solicitud de este grupo fue a recursos de revisión, pero en general consideran necesario este recurso. Expresan inconformidad con la formación académica de los responsables de las unidades de transparencia municipal, UTM, y algunos piensan que la falta de respuesta a sus solicitudes se deben a la demanda o falta de personal en las dependencias. A pesar de las dificultades, expresaron que usarían la PNT para informarse sobre los municipios en los que hay movimientos y ejercer su derecho de acceso a la información pública. La calificación promedio otorgada a la PNT fue de 7 sobre 10, siendo 8 la calificación más común. Las perspectivas de la sociedad hacia la PNT aborda diversos aspectos relacionados con la transparencia gubernamental y el acceso a la información pública en México, especialmente en la perspectiva de la PNT. Aquí hay un resumen de los puntos principales. 1. Necesidad de sustentación administrativa y jurídica. Las instituciones deben respaldar administrativamente y jurídicamente sus direcciones y jefaturas para ser solventes en gastos, observadas y auditadas de acuerdo con las metas propuestas. 2. Interés y proporción de la información. La proporción esperada de información está relacionada con el interés personal o profesional, ya que puede causar perjuicio o beneficio a la gestión pública. 3. Procesos administrativos de transparencia. Los procesos administrativos suelen carecer de transparencia y la información disponible en la PNT puede ser incompleta o difícil de encontrar para los usuarios. 4. Desafíos de la Plataforma Nacional de Transparencia. Aunque la PNT puede ser útil, tiene problemas que deben abordarse como correcciones de diseño, accesibilidad y lenguaje, así como menús confusos y formularios de solicitud poco claros. 5. Experiencias de los usuarios. Algunos usuarios encuentran complicado el uso de la PNT y experimentan demoras en las respuestas a sus solicitudes de información. 6. Desafíos de acceso a la información. La sobreinformación puede llevar a la desinformación y muchos ciudadanos desconocen sus derechos y las herramientas disponibles para acceder a la información pública. 7. Necesidad de mejoras y participación ciudadana. Se requiere un esfuerzo conjunto de organismos públicos, educativos, electorales, partidos políticos y medios de comunicación, así como de la ciudadanía, para mejorar en el acceso a la información y promover una mayor transparencia gubernamental. 8. Desafíos en la selección de consejeros. El proceso de selección de consejeros para organismos de transparencia puede carecer de criterios técnicos y estar influenciado por un interés político, lo que puede afectar su independencia y eficacia. En resumen, el texto resalta la importancia de mejorar el acceso a la información pública, abordando desafíos como la falta de transparencia en los procesos administrativos y los obstáculos en el uso de la plataforma como la PNT. Además, destaca la necesidad de una mayor participación ciudadana y una selección más transparente de funcionarios en organismos de transparencia. Para concluir el tema de transparencia en los municipios del estado de Puebla, se percibe como distante y ajeno, especialmente en aquellos más alejados de la capital y con una menor población y presupuesto. Para mejorar la transparencia en los gobiernos municipales se proponen varias recomendaciones desde diferentes perspectivas: legal, administrativa, de desempeño, formativa, gubernamental y social.
En resumen, se propone un enfoque integral que abarque aspectos legales, administrativos, educativos y sociales para mejorar la transparencia en los gobiernos municipales de Puebla. Eso es todo por mi parte, muchas gracias.